Ahora vamos a hablar un poco sobre la visión que el curso tiene sobre la meditación. Porque en esta sección del texto habla de esto. Recuerden, capítulo 18, sección 7. El curso no está en contra de la meditación. Podemos ver el libro de ejercicios como un programa de entrenamiento mental para ayudar a los estudiantes a meditar cuando emprenden el viaje durante el primer año con el curso. Pero la meditación no es la orientación básica del curso. A la gente vieron que le gustan mucho las meditaciones. Yo no sé, la verdad que todavía no lo puedo entender. Yo es algo que no lo puedo hacer. Bien, pero bueno, el curso no es un curso de meditación. Bien. Que a la gente le guste meditar, bueno, es otro tema, o que le guste escuchar meditaciones. Al ego le gusta lo especial. Bien, pero el curso no se basa en eso. El proceso del curso es hacer que seamos más conscientes y nos sintonicemos más con la presencia del Espíritu Santo, de modo que lo experimentemos a lo largo del día y muy especialmente cada vez que sentamos la tentación de disgustarnos por lo que alguien hace o deja de hacer, o por alguna situación problemática con la que nos encontremos en el mundo, ¿no? O sea, dejar de juzgar. Perdonar es dejar de juzgar. Cuando yo comienzo a comprender esto es que ya está, ya se me iluminó todo. Es que lo que no podemos parar es dejar de juzgar. Nosotros estamos juzgando continuamente todo, quejándonos, queriendo controlar los eventos del mundo, queriendo cambiar nuestra realidad, queriendo que las cosas sean así, o sea, bueno, ya sabemos cómo es la historia. Por eso mire de terapia. Yo les digo porque yo hago videos de las otras cosas también en mi canal, porque imagínense si yo hablara solo de esto, ya mi canal ya se hubiese caído del todo, o sea, ya está cayendo mi canal, pero ya hubiese, boom, estrellado, porque esto no le importa a nadie. Bien, pero bueno, hay a quienes les interesa. Porque esto no es, digamos, como que la gente te pregunta, ¿pero qué herramientas? ¿Pero qué hago? ¿Pero qué tengo que hacer? ¿Prendo la vela? ¿Me pongo un saumero en la oreja? ¿Me pongo un corcho? ¿Respiro así? ¿Cómo es? ¿Cómo es? O sea, este de los pasos, de querer que las cosas tienen que ser así, así, que pongo el agua al sol para que se caliente y que no sé qué, le hablo a la botella y después me la chupo. Y no sé, todo eso, esos rituales, es de donde el curso me quiere sacar. Nosotros, eso es lo que nos gusta, porque eso habla del especialismo espiritual. Por eso inventamos de todo, el péndulo hebreo, el reiki, bueno, de todo tenemos acá. En el mundo hay de todo, lo que ustedes quieran. Bien. Y vamos a tener que pasar por ahí, porque el miedo es muy grande. En realidad el único miedo que tenemos es a desaparecer. ¿Sí? Ese es nuestro chuchi. Bien. Ahora, ¿cuál es el problema? El que llega a este curso, o al que le llega a este curso, al principio, primero que la pasa muy mal, se pasa muy mal, muy mal, muy mal, terriblemente mal, se pasa, por eso lo abandonamos, vamos a hacer otra cosa y volvemos. Bien, porque como yo tengo que asumir la responsabilidad por una sola mente y darme cuenta que el mundo, si yo lo veo todo torcido, es porque soy yo la que lo estoy viendo así. Y asumir eso no nos gusta porque nos toca el ego, porque yo lo quiero hacer desde el personaje este curso, entonces sigo pifiándola y nunca voy para el lado que tengo que ir. Situarme en ese tomador de decisiones, en ese observador, es el trabajo, yo creo, más difícil. Lo importante es no creérsela y creerme que yo estoy en un nivel 480 cuando en realidad no lo estoy. Si no tengo ni idea de dónde estamos, si total hay una sola mente. Bien, entonces, por eso es que hay que recordar que el perdón no lo hago yo. Silvina no perdona a nadie. El perdón se hace a través de mí, en mi mente,
en esa parte de mi mente, de la tuya y la de todos, porque todos la tenemos, que se llama Espíritu Santo, que no es ni una paloma, ni un ave, ni un ser especial, nada. No está fuera el Espíritu Santo. Está en la mente, no, ni siquiera en mi cerebro, en la mente, en lo que somos. Bien. Ya en algún momento nos va a hacer clic, quédense tranquilos, porque esto es así. La mente concreta es muy poderosa. Bien, entonces, tomar conciencia de cómo me siento es muy importante. Bien. Pensar en Dios, bien, ayuda a aquietar nuestras mentes. A eso le podríamos llamar meditar. Por lo tanto, la diferencia entre estos planteamientos puede verse en cuanto al entendimiento de qué es la meditación. Aunque esto no ocurre necesariamente, la meditación puede reforzar la separación entre lo interno y lo externo, porque la meditación tradicional nos separa del mundo de cada día, llevándonos a retirarnos a nuestras mentes. Así el mundo se experimenta como pecaminoso, en el peor de los casos, y como distractor, en el mejor, mientras nosotros tratamos de entrar en un espacio de quietud para estar a solas con Dios. Y de esta manera el mundo del pecado se hace real, tal como queda implicado en la parte media del cuarto párrafo de esta sección. Vamos a buscar la sección, porque la verdad, pues si no estamos hablando al cohete en el aire, ¿no? En el capítulo 18, sección 7, no tengo que hacer nada, párrafo 4, oraciones 6 a 11. Tal vez estés tratando de seguir un camino muy largo hacia el objetivo que has aceptado. Es extremadamente difícil alcanzar la expiación luchando contra el pecado. Son muchos los esfuerzos que se llevan a cabo tratando de hacer santo aquello que se odia y se aborrece. No es necesario tampoco que dediques toda tu vida a la contemplación, ni que te pases largos periodos de tiempo meditando con objeto de romper tu atadura al cuerpo. Todos esos intentos tendrán éxito a la larga debido al propósito. Pero los medios son tediosos y requieren mucho tiempo, pues todos ven la liberación de la condición actual de insuficiencia y falta de valor en el futuro. Esto es lo que nosotros nos convertimos. Bueno, al principio es muy normal, pero pues hay que ir soltándola la cosa ya. En un conseguidor, en un alcanzador espiritual. Ay, hoy no sé, hoy medité tan bien que no sé, tuve una elevación, me aparecieron los ángeles, sí, me dije, y cosas así. Entonces, creemos que nosotros estamos como conectados con la divinidad, con el no sé qué, y los otros no, pobres, pero yo, sí. Dios piensa especialmente en mí. Sí, Dios ni enterado está. A ver, otra vez volvemos al propósito del curso. Comprender, que eso es la expiación, que solo hay uno. Y a mí no me vengan con el cuento porque, a ver, yo estudio este curso también igual que ustedes, más encima parece que lo hablo acá, que es fácil. No. Que disminuye a medida que lo vamos practicando la bronca, la envidia, el odio y todo lo que sentimos, sí, doy fe. Pero que no es fácil, no es fácil. Y eso no lo hago yo, se hace a través de mí. Pero para eso yo tengo que ser humilde y pedir mucha ayuda. Como dice este famoso Gurdjieff, que estoy subiendo también, me gusta su trabajo, ¿no? Porque hay que valorar los trabajos de todas las personas aparentes, que las mentes que hemos acá en el mundo, aparente este mundo de la loquera.
que dice que hay que decir, Señor, ten piedad, ¿no? Que ya la sabemos de la iglesia. Pero nada más que no, en las iglesias no hacían decir como un tipo, Señor, ten piedad, como sufriente. Ten piedad, ten piedad. No, este es un Señor, ten piedad, ¿no? Pero es dirigido a justamente a lo difícil que nos es preferir al ser, con S mayúscula, antes que a este pequeño ser con minúscula, ¿no? Entonces, esa es la honestidad. Reconocer, es preferible reconocer y no creerme otra cosa, porque es que no sé a quién le estamos mintiendo. Bueno, a ustedes mismos si solo hay uno. Bien. Entonces, el propósito del curso es que nos demos cuenta de que lo interno y externo, entonces, realmente no están separados. Y uno no tiene que retirarse físicamente del mundo para estar cerca de Dios. Bien. El objetivo básico del curso es hacer que sintamos la presencia del Espíritu y que recordemos su mensaje a lo largo del día. Esto no significa que si a nivel personal encontramos que los largos periodos de meditación nos ayudan, tengamos que dejar de hacerlo. ¿Bien? Pero la meditación no es el proceso del curso, pero tampoco es opuesta al curso. ¿Bien? Bien. Pero si la meditación no es nuestra forma particular, no hay nada en un curso de milagros que argumente a favor de la meditación regular. O sea, no me voy a sentir impío y pecador porque no medito. Hay personas que tienen más facilidad para meditar, sentarse, respirar y qué sé yo, y otras que no. No por eso los otros son peores o mejores que esta. Que la meditación ayuda a calmarnos, sí, ayuda, pero es que a veces solo no lo puedo hacer y no soy un pecador por eso. Recuerden que lo que tenemos que llegar a darnos cuenta es que el pecado no existe y la culpa tampoco. Bien. Entonces, el programa de estudios dice que es muy individualizado. Es más, usa la palabra altamente individualizado. Bien. Ahora vamos a examinar el sexto párrafo de esta sección, no tengo que hacer nada, donde dice, he aquí la liberación final, ¿sí? Yo lo voy a leer acá que me es más fácil, que todos hallarán algún día a su manera y a su debido tiempo. Tú no tienes necesidad de ese tiempo. Se te ha economizado tiempo porque tú y tu hermano estáis juntos. Este es el medio especial del que este curso se vale para economizarte tiempo. Y acá lo que el curso está haciendo es explicar la manera en que considera a la expiación, este famoso plan de expiación. La curación es a través de las relaciones especiales, aplicando el perdón. ¿Bien? Enfocarse en las relaciones como nuestra aula ahorra tiempo. ¿Bien? Después vamos a volver a hablar de ese tema cuando hablemos del milagro. Otras personas parecen traer a nuestra conciencia buena parte de la culpa, que de otro modo me llevaría más tiempo resolver. Por eso yo tengo que estar muy atento. Lo que más hay que practicar en cualquier camino espiritual es la atención. Y el no engañarme. Con eso vamos bien. Porque es que si no, estamos haciendo cualquier chorrada. A ver, el mundo continuamente me está mostrando, si yo estoy atento y estoy centrado en mí, eso se está en la presencia del Espíritu. Entonces, el otro me mira torcido, yo ya... Ahí me está mostrando que lo que yo siento es mío, de eso soy responsable.
no de las cosas que hacen los demás, porque si no, imagínense, alguien aprieta el botón de la bomba atómica y la culpable soy yo. No, entonces me lo tomo así. No, es lo que yo siento con respecto a eso, lo que me provoca a mí. Por eso tengo que estar muy atento a cómo me siento cada día. Bueno, ¿dónde estaba? Entonces, no aprovechas el curso si te empeñas en utilizar medios que le han resultado útiles a otros y descuidas lo que se estableció para ti. Ese es otro gran problema. Como a nosotros nos gustan las fórmulas mágicas, le preguntamos, che, decime vos, ¿a vos qué te dio resultado? ¿Qué palabras repetías? Por eso a la gente le encanta eso de la frase, los decretos, que hay que decir esto. Yo lo observo, bueno, gracias a mi canal me doy cuenta. A ver, el de las manitos milagrosas. Yo no sé, la gente se la pasa mirando ese video. Yo no, ni yo me soporto, yo ni lo escucharía, por favor. No sé ni cómo fue que lo hice ese día, no tengo ni idea. Pues yo es que no tengo ni idea de las cosas que suceden en mi experiencia. Pero cuando estoy desde mi ego, me pregunto, ¿cómo puede ser? Porque, a ver, hay otras cosas potables y muy buenas que nos podrían realmente ayudar. No, la gente le gusta eso. Porque todos hacen eso y todos siguen por ahí. Ahí nos damos cuenta del poder que tiene la mente. Entonces, claro, habrá personas que la única manera que tienen de callarse la cosa es poniéndose el auricular y escuchando una meditación. Imagino yo, porque yo también estuve muy mal, y tenía que hacer eso. Pero si seguimos todavía estando ahí, es porque hay una alarma que está sonando que me está diciendo, bueno, mira, ya es hora de que lo largues, ¿no? Como, no sé, que tuviéramos 20 años y seguíamos chupando el chupete o tomando biberón. Hay cosas que hay que dejarlas. Bueno, de eso es de lo que se trata el curso. Entonces yo tengo que ver qué es lo que se me está diciendo a mí. No porque me sea individualista, pero es que él dice que el curso es altamente individualizado. Entonces, lo que le dio resultado al otro, capaz que a mí no me da resultado. Entonces, descuido. Justamente ese regalo que se me está dando, no lo uso. ¿Entienden? A cada uno se nos da el regalo de una manera diferente. En la forma, ¿no? Por eso le importa en la forma que se expresa la expiación, dice el curso. Pero es que lo tengo que aprovechar. Yo a veces me encuentro haciendo esto que digo, bueno, a veces se ve que para mí es así, pero que sea así para mí no significa que sea así para el otro. Entonces yo, ¿qué tengo que hacer? Leer, compartir. A mí, mis lecciones están acá, más todas las otras que están en otras partes. No vayan a creer, con mis relaciones especiales. Pero es que ahí te dejas usar. Entonces, te vas dando cuenta de que vos no haces realmente nada. Nada. Entonces, ya la autoría esa que me otorgo a mí mismo, ese problema de autoridad que tenemos con Dios, se va deshaciendo, porque es que el único autor es Dios.